Saludos estudiantes. Vamos a trabajar hoy con una pequeña clase, muy corta en realidad, para poder conversar un poquito sobre lo que es la microevolución y cómo afecta estos procesos evolutivos en pequeña escala a las poblaciones biológicas. Para eso les voy a mostrar una imagen que en otro momento también la habíamos visto. Ok, por acá la tengo. Que hablan porque es una imagen que muestra la manera en que se dio la macroevolución de algunas especies, como por ejemplo la gallina, que pudo haber evolucionado, según se entiende, de un ancestro común al del tiranosaurio Rex. Esas grandes transformaciones fenotípicas, físicas, que podemos observar en el tiempo, es lo que llamamos macroevolución. Pero los procesos de microevolución, como ya también fue abordado en su momento, se refiere a pequeños cambios evolutivos que ocurren a nivel de poblaciones biológicas. Muchas veces esos pequeños cambios eh, no se perciben, ¿verdad? Porque puede ser un cambio en una población donde aparece, por ejemplo, un alelo nuevo. Entonces ya la aparición de un alelo nuevo afecta a toda la población biológica porque comienzan a darse todos los procesos de adaptación donde ese alelo puede ser favorecido o no favorecido para dentro de esa población. Entonces eso ya genera un cambio evolutivo. Pero bueno, para hablar algunos ejemplos y abordar algunos casos de microevolución, tenemos que hablar un poquito de las poblaciones en equilibrio, ¿sí? Se entiende entonces que una población es una población biológica, es un conjunto de organismos de la misma especie que al final y al cabo es la que va a sufrir los procesos evolutivos. No los individuos por separado, sino la población en su totalidad es la que va a sufrir procesos de cambio en el tiempo, procesos de cambio biológico. Y la teoría del principio de Hardy y Weber propone que si las poblaciones en equilibrio no evolucionan, es decir, las poblaciones si no cambian, si se mantienen siempre estáticas, si no hay ningún tipo de aspecto que las altere, se mantendrán en equilibrio y por lo tanto no van a evolucionar. Dice, entonces las poblaciones en equilibrio no evolucionan, esa es la afirmación. Bueno, ahí vemos la imagen de Hardy y de Weber, y ellos proponen que para que no haya evolución, primero no es posible que haya mutaciones, no es posible que haya flujo de genéticos, no es posible que haya evolución en poblaciones grandes, de todas las poblaciones deberían de ser grandes para que no haya evolución, y para que no haya evolución el apareamiento tiene que ser aleatorio. Y por último, proponen que para que no haya evolución, no debe de haber selección natural. Entonces vamos a abordar estos 5 aspectos para referirnos a la evolución. Comencemos un poquito sobre la afirmación de que no haya mutaciones. Ok, para que no haya microevolución o evolución, no tienen que haber mutaciones, es una afirmación. Pero resulta ser que las mutaciones ocurren constantemente, como por ejemplo agentes físicos como la rayos ultravioleta, la radiación, o químicos, como por ejemplo sustancias agroquímicos o sustancias del entorno, o agentes biológicos, como por ejemplo virus, bacterias. Todos estos agentes que he mencionado, en cierta forma, pueden generar alteraciones del material genético, tal como ustedes lo pueden ver en la imagen que estoy mostrando. Es decir, vean cómo
doble hélice de ADN puede haber mutado o cambiado su material genético por alguno de estos agentes que antes he mencionado, físicos, químicos o biológicos. Entonces, normalmente las mutaciones se van a estar dando porque todos los seres vivos están expuestos a ese tipo de componentes o agentes. Por lo tanto, se dice que la mutación es la fuerza de la evolución y es la fuente de genes y de alelos nuevos. Es decir, cada vez que se dé una mutación, aparecen o desaparecen alelos nuevos, es decir, la fuerza evolutiva más importante. Claro está que las mutaciones normalmente cuando ocurren, hace que aparezca una característica que posiblemente no sea favorecida la población, incluso se habla de un 99% de, de problemas que puede tener el ser vivo cuando evoluciona. Pero ese 1%, que es un porcentaje muy bajo, es importantísimo para generar material nuevo genético que le sirve al organismo para poderse adaptar a condiciones. La siguiente es el flujo genético. ¿Qué es el flujo genético? Bueno, para explicarles un poquito, quiero que observen la imagen que les estoy mostrando por acá. El conjunto de la izquierda, que es un círculo con diferentes figuras, vemos un triángulo, una estrella, un círculo, es una población donde pues, vamos a encontrar una frecuencia alélica o una frecuencia de alelos igual a 3. Es decir, yo tengo en esta población 3 alelos. En cambio, en la población de la derecha yo solo tengo 2 alelos. Ellas están separadas, ya sea por un río, ya sea que por una montaña, por una calle, una carretera, etcétera, etcétera. Son 2 poblaciones separadas o simplemente están separadas porque algunos organismos se mueven en manadas. Por ejemplo, las tropas de algunos primates se mueven en manadas y en grupos. Entonces están separados simplemente porque no pertenece al grupo que pertenece al otro. Pues bueno, cuando las poblaciones, cuando hay flujos de individuos de una población a otra, tal como ustedes ven en esta flechita, un organismo que pase de la izquierda a la derecha, donde a la derecha la frecuencia es 2, cuando un organismo pasa de izquierda a derecha, no va solo, es decir, no solo es el organismo, lleva alelos, genética en su organismo, y cuando llega a esta otra población, va a alterar la frecuencia alélica acá. Entonces, la frecuencia podría pasar de 2 a 3. Y en ese caso, estaríamos teniendo un aumento de los alelos en la población de la derecha que conlleva un proceso de microevolución, porque hay un cambio en el material genético de la población. Eso es microevolución. Esto se llama flujo genético o también migración genética, porque es una migración donde pasan genes de un lado a otro. Ahora vamos a ver el siguiente caso que se llama desplazamiento genético al azar o deriva genética. Y esto ocurre, este tipo de fenómenos microevolutivos ocurren en el caso de poblaciones que son sumamente pequeñas. Ya vamos a demostrarlo el por qué. Vamos a ver, primero veamos la frecuencia de una población, el conjunto de la izquierda, donde yo tengo 2 figuras que representan alelos. Entonces, la frecuencia inicial que estamos analizando en este momento es de 2, porque tengo círculos y triángulos, ¿cierto? Entonces, esta población que es grande en comparación con la de la derecha, que es pequeña, esta población, si ocurriera un fenómeno al azar del entorno, como por ejemplo una erupción volcánica, un tsunami, un terremoto, una peste o lo que sea, puede afectar a una población grande. Por ejemplo, esta población enorme que tenemos por acá, en eh, una erupción volcánica, supongamos, puede acabar con la vida de la mitad de todos los organismos de este conjunto. Es decir, aquí donde está trazada esta línea, hacia arriba, todos estos morirán, por ejemplo. Entonces, cuando yo hago una valoración posterior al fenómeno ocurrido, yo puedo observar que la frecuencia final de esta población grande, círculos y triángulos, sigue siendo igual a 2. Es decir, pudo haber muerto la mitad de la población, pero el número de alelos se conserva. A diferencia, si vemos ahora, analizamos el caso de la población pequeña. La población pequeña tiene una frecuencia inicial igual a 2, círculos y triángulos. Ocurre una erupción volcánica, mata a la mitad,
y entonces me queda con vida solo pocos organismos donde hay pocos alelos, como por ejemplo queda solo los círculos, entonces se dice que la frecuencia final va a ser igual a 1 posterior a la catástrofe. Entonces, ¿qué pasa con las poblaciones pequeñas? ¿Cambió la frecuencia de alelos? Sí, si cambia la frecuencia de alelos, estamos en presencia de un proceso microevolutivo que se llama desplazamiento, porque ya que se desplazó, en este caso, un alelo, que es un gen, desplazamiento genético, al azar, porque no es algo provocado, sino fue que ocurrió una erupción volcánica, un tsunami, una peste, etcétera, ¿verdad? Al azar, es decir, ocurrió al azar. Aquí tenemos entonces otro caso de microevolución. Algunos organismos han sufrido procesos microevolutivos, por ejemplo, en este caso el elefante marino, en su momento por la caza. Este amiguito que ustedes observan por acá llegó a ser 20 organismos y luego terminó, los ambientalistas comenzaron a luchar y los científicos para que este amiguito fuera protegido por las leyes y entonces se promulgaron algunas leyes que hicieron que los organismos pudieran, no fueran cazados. Entonces llegó a ser una cantidad más o menos de 30,000 en la actualidad y alguien diría, bueno, ya salvamos al elefante marino, ya no se extinguió. Pues bueno, resulta ser que no es tan sencillo ni tan fácil. Cuando se redujo la población de elefantes marinos, se redujo a la cantidad de 20, ahí se perdieron muchos alelos. ¿Ok? Ahora son 30,000, pero surgen esos 30,000 a partir de una poca cantidad de alelos, lo cual hace que estos organismos sean muy frágiles adaptativamente y puedan desaparecer, es decir, van a necesitar del apoyo y colaboración del ser humano. Lo mismo ha pasado con algunos otros seres vivos, que tal vez no es por causas antropogénicas o humanas, como por ejemplo el leopardo, que ustedes observan acá, donde todas las características físicas son muy similares entre sí. Esto nos dice a nosotros que ocurrió un proceso microevolutivo donde muchos de los alelos o su variedad alélica se perdió y por lo tanto conservan alelos muy parecidos entre sí. A diferencia del ser humano, que cuando vemos un ser humano con respecto a otro, notamos que hay grandes diferencias entre uno y otro. Eso quiere decir que no ha ocurrido un proceso de desplazamiento genético al azar. También tenemos aquí el aparejamiento no aleatorio o selectivo. Para que haya evolución, necesariamente los organismos, para que no haya evolución, necesariamente los organismos deberían de aparearse indistintamente unos con otros sin escoger la pareja, pero eso no ocurre. Lo normal es que los organismos escojan pareja. Por ejemplo, aquí a la derecha podemos observar unos escarabajos que se cruzan y prefieren cruzarse con organismos escarabajos de su mismo tamaño, es decir, escogen parejas del mismo tamaño de ellos, o grandes o pequeños. O bien parece ser también, bueno, y también ocurre con las aves, que ellas pasan escogiendo pareja durante su vida para poderse aparear con ella. Como por ejemplo aquí podemos ver estos organismos donde encontrarán pareja incluso hasta para toda su vida. Estas parejas que ustedes ven, ellas las han escogido perfectamente de acuerdo a ciertas características que requieren que sus crías tengan. Es decir, al final de cuentas, es una razón lógica de que ellos van a buscar organismos que tengan las mejores características porque de eso dependerá la supervivencia de sus polluelos. Este tipo de comportamiento de las aves es monogámico, es decir, que es un proceso, ellos se van a aparear con una sola pareja durante toda su vida, es decir, tienen que hacer una muy buena escogencia para no equivocarse, pero esa estrategia no es común a todos los seres vivos. Hay otros, como por ejemplo aquí a la derecha, e incluso el ser humano tendría este tipo de comportamiento donde podemos observar eh, un tipo de relación poligámica donde un organismo, como en este caso el león alfa, tendría como única función dentro de una manada de leonas el aparearse con todas. Entonces, ok, sin analizarlo desde el punto de vista moral, entendemos entonces que León tiene las mejores características, es el más idóneo para aparearse con todas y todas
aceptan este tipo de relación porque entienden que este es el que contiene las características más provechosas para las crías que nacerían de esta copulación. Entonces podemos observar que este es un fenómeno poligámico y esta es la razón biológica por la cual existe, y donde las hembras han escogido al león con las características más idóneas para poderse aparear. Entonces, aquí en estos casos donde se escoge la pareja no hay posibilidad, hay posibilidades evolutivas. Por último, vamos a hablar de la selección natural, y ahí les he puesto una imagen. Les pregunto a todos qué observan, ¿no? Y normalmente el estudiante vería una paloma, digamos, el más detenido en la observación, vería dos, una negra a la izquierda y una blanca a la derecha. Si alguien vio solo una, la selección natural actúa sobre esa persona. ¿Por qué? Porque escogería los organismos que hayan visto, o las personas que hayan visto, y si comen palomas, hayan visto solo una paloma, estarían más limitados a la hora de alimentarse, porque podrían comer una paloma, pero no dos. En cambio, los que vean dos palomas podrían comer el doble. Entonces, ¿qué pasa con los que comen? En este caso, comerían más. De ahí se ven favorecidos. En tanto, pueden ser más vigorosos. Si son madres, podrías producir la mejor leche, alimentar mejor a sus hijos, a sus polluelos, si fueran aves, etcétera, etcétera. Entonces, la naturaleza de esa forma iría seleccionando. Pero también podemos verlo de otra manera. ¿Qué pasaría si yo soy un ave, nosotros somos una ave y vamos a comer palomas, como los que aparecen ahí, y cuando vamos a comer palomas, estas palomas se posan sobre un árbol oscuro? ¿Ok? Entonces, un tallo oscuro. De ahí yo vería las blancas. Entonces, las blancas disminuirían en cantidad y las palomas negras aumentarían. Entonces, las negras serían seleccionadas naturalmente, en cambio las blancas no. Pero ¿qué pasaría si el tallo cambia a ser color blanco? Entonces, ahora la selección natural actúa sobre las negras, que disminuirían en la cantidad por ser comidas por sus depredadores, y las blancas aumentarían en cantidad. Entonces, eso que ustedes están viendo es lo que llamaríamos selección natural. Para entender un poquito más esto, les voy a poner un video de cómo es que funciona. Hola a todos y bienvenidos a Ciencia Express. En nuestro planeta hay probablemente millones de especies de seres vivos, una variedad enorme, así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, no. Esto no es realista. Ahora sí. Lo siento, señor conejito. La naturaleza es dura. En este ambiente, la familia conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada. Soportar temperaturas muy frías y compartir territorio con unos amigos muy hambrientos. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen cosas de conejos, aparecerá una camada de conejitos. Los hijos suelen parecerse a los padres, por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus rasgos. Pero a veces las crías nacen con algunos rasgos extra que no tenían sus padres. Mutaciones. Tal vez sea algo como unas orejas más cortas, una mayor rapidez o un color de pelaje más claro, aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales. Oh, vaya. Seamos realistas, muchas de estas crías morirán por el frío, por enfermedades o por sus depredadores. Pero fíjate, es el conejo de la piel más clara. Parece que es más difícil distinguirlo en la nieve. Aquí hay algo importante. No suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. Tal vez seas más rápido que tus depredadores, o resistas mejor los parásitos, o simplemente sepas pasar desapercibido. Eso supone que puedes sobrevivir más tiempo, y tener más tiempo, entre otras cosas, supone más probabilidades de tener tus propios conejitos. A esta selección del mejor adaptado se la llama selección natural.
Y aquí está la gracia, pues tus hijos puede que hereden algunos de tus rasgos, esos rasgos que te han permitido sobrevivir. Cuando combinas estas dos ideas, las mutaciones que tiene la descendencia más la selección natural, obtenemos el escenario perfecto. ¿Adivinas qué pasará? Los conejos con los peores rasgos acabarán reproduciéndose menos, por lo que cada vez hay menos conejos con esos rasgos. Sin embargo, los conejos de piel clara tienen ventaja y se reproducen mucho más que el resto. Así que es solo cuestión de tiempo que todos, o casi todos los conejos, acaben siendo de piel clara. Pero esto es un ciclo sin fin. De repente aparecerá un conejito con la piel más gruesa, lo que le permite guardar mejor el calor. Como esto es una ventaja frente a los otros, acabará reproduciéndose y su descendencia también con mayor probabilidad que el resto, hasta que solo haya conejos de piel gruesa. Ahora, si fuera posible cruzar a este último conejo con el que había al principio, observarías que no hay reproducción o que la cría no es fértil. Una especie de conejo ha surgido a partir de otra especie de conejo. Evolución. Ah, y si estás esperando que digamos que el hombre procede de un mono, como los que ves en el zoo, lo siento, pero no es del todo cierto. Los seres humanos, los monos del zoo y otros simios descendemos de un mono que existió hace millones de años. Los monos del zoo son en realidad unos primos cercanos. Muy bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Espero que sea de provecho.